Hola, buenas tardes. Soy el doctorante Mario Francisco Barajas Olivas, del doctorado de Educación de la Universidad IEXPRO Chiapas. ¿Sí? Y hoy vamos a platicar un poco acerca del sistema educativo nacional y las recientes reformas educativas. Además de que vamos a hablar acerca un poco de lo que es el proceso de evaluación, ¿sí? El concepto, las normas, ¿sí? Y los modelos que hay con respecto a ello. Hablar un poco del sistema educativo nacional, si nos ponemos a ver acerca del panorama general del sistema educativo nacional, recordemos que de acuerdo con la Ley General de Educación, en el artículo 10, el sistema educativo nacional, el CEN, lo constituyen tanto los educandos, los educadores y padres de familia, autoridades educativas, el servicio profesional docente, los planes, programas, métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Dicho de esta manera, hablamos prácticamente de todo el rubro, ¿sí? Con respecto a la educación y su evaluación. Aquí vemos que durante el ciclo escolar 2012 al 2013, la educación obligatoria comprendía 15 grados escolares, de acuerdo con la educación preescolar hasta la educación media superior. Esto obviamente representaba que el 33 millones de niños y jóvenes entre los 13 y 17 años deberían estar inscritos en algunos de los servicios del CEN. Y de acuerdo con estudios de cobertura del CEN, mostraron que la educación básica estaba alcanzando la cobertura universal, mientras que la educación media superior y educación superior, la cobertura es baja y no equitativa, debido a que la población más pobre no tiene menos posibilidades de acceder a los niveles superiores de educación. Con respecto a la educación, en 2016, el mayor gasto del gobierno federal no ha sido del todo eficaz, ya que no ha logrado mejorar la equidad del CEN, ni el aprovechamiento escolar, ni la calidad educativa. En las diferentes evaluaciones ofrecidas durante este trayecto, lo que es la evaluación SCALE, Enlace, Planea, TALIS y sobre todo PISA, se ha evidenciado que el pobre aprovechamiento de los estudiantes en México es paupérrimo. Ahora, hablar de la reforma educativa aprobada en el 2013. En esta reforma, ¿sí? Que fue ofrecida por el presidente Enrique Peña Nieto, se enfocaba en garantizar la calidad de la educación pública obligatoria hasta de la educación básica hasta el nivel medio superior. Mediante la firma del Pacto de México por las principales fuerzas políticas, en este caso PRI, PAN, PRD, quienes se enfocaron en recuperar la rectoría del Estado en la educación y mediante la evaluación educativa, principalmente de la evaluación docente. Ahora, lo anterior se desprendió del diagnóstico arrojado por las diferentes evaluaciones que evidenciaron que el sistema educativo mexicano no generaba logros sustanciales en la calidad de la enseñanza ni en los aprendizajes de los alumnos. Para ello, vamos a darnos un poco de tiempo para compartir un poco acerca de lo que ofrecía precisamente, de lo que ofrecía esta, de lo que se ofrecía principalmente en esta reforma, ¿sí? Y vamos a ver precisamente que en esta reforma se centraban en que las estrategias se iba a presentar el primer punto, que la escuela era el centro del proceso educativo. También la infraestructura, el equipamiento y la conectividad, o sea, era incrementar toda la infraestructura y dotarlas de todos sus servicios. También se estableció el desarrollo profesional docente que garantizara la profesionalización del maestro, mientras que los planes y los programas de estudios también que se otorgaran libros y materiales educativos en todas las escuelas. Así también se optó por la equidad e inclusión para la disminución del rezago y descensión escolar. Además, se dio la vinculación entre la educación y el mercado laboral con la finalidad de prepararlos para la inserción laboral, ¿sí? Y por último, también garantizar una reforma administrativa con la finalidad de eficientar el Servicio Educativo Nacional al aplicar sus programas, ¿sí? De aquí que precisamente los principales cambios sugeridos en la nueva forma constitucional, aquí se vio precisamente que el sistema profesional docente que está basado en el mérito, en la transparencia y en el esfuerzo. Obviamente también aquí se sustentó el soporte legal a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y mientras que las reformas de la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación del INE le daba el soporte, ¿sí? De tal manera, ¿sí?
después de haber hecho un análisis de todo esto en el gobierno actual, ¿sí? La reforma educativa del 2013 tuvo como un eje central la evaluación estandarizada de los docentes, sin tomar en cuenta la consideración o los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos. Por ello, la iniciativa propuso cancelar la reforma del 2013 y detener las afectaciones laborales y administrativas a las que se vieron sometidos los docentes. Así pues, algunos de los cambios importantes que en esta legislatura se propusieron fueron precisamente el establecimiento de un servicio de carrera del magisterio, la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, y su legislación secundaria, además que se debería crear un Centro Nacional para la Evaluación del Magisterio y la mejora continua de la educación, así como la obligación del Estado de impartir y garantizar la educación superior, ¿sí? Y la promoción de los valores. Aquí entonces, sí, se sometieron a 7 audiencias públicas en donde surgieron múltiples argumentos, principalmente sobre 3 temas: contra la reforma educativa del 2013 y otros en aspectos positivos de la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y principales demandas y cambios sugeridos. Dentro de la primera, destaca que el INE se convirtió en un actor principal de los procesos laborales. En la segunda, destaca la búsqueda de erradicar la inequidad, la desigualdad e injusticia social en el sistema social. Y de la tercera, destaca la eliminación de la evaluación de carácter punitivo y que se va a ofrecer una capacitación para los maestros. Así pues, los principales cambios introducidos por las comisiones dictaminadoras el principal es que toda persona tiene derecho a la educación. Otra es que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, mientras que la educación básica y media superior serán obligatorias. Además, la obligatoriedad de la educación superior corresponderá al Estado. Así pues, corresponde al Estado también la rectoría de la educación y también que la educación se va a basar en respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. La ley dispone del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en funciones docente directiva o de supervisión, entre otras. ¿Sí? Y así tenemos una gran, larga lista de propuestas que se dieron. Sí, muchas están en la legislación, otras se han aceptado, pero bueno, eso es lo que ha sucedido con respecto al Sistema Nacional de Educación que tenemos ahora. Ahora, con respecto a lo que es la educación o la evaluación educativa, sí, para hablar de ella, tendremos que hablar, obviamente, del concepto de evaluación. Y obviamente para eso trataremos de ofrecer, dependiendo de lo que nos comenta la Junta o Comité sobre estándares para la evaluación de la educación, o sea, el Joint Committee for Standards for Educational Evaluation. Y esto nos dice que es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. Aquí es importante la evaluación de lo bueno y lo malo el de la situación evaluada. Y obviamente esta va a servir para el progreso y se utiliza para identificar las debilidades y las fortalezas mediante las cuales se plantearán las mejoras. Ahora, dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos que se ofrezcan, en el que se ofrezca la evaluación, podemos encontrar diferentes puntos. Uno, que se puede dar un concepto de evaluación como una orientación cuantitativa de control y medición de un producto, o como una herramienta para la rendición de cuentas, o como un sustento para evaluar el plan curricular mediante el manejo de la información cualitativa y cuantitativa. Así pues, que la primera nos habla precisamente que puede ser una fase de control que busca la revisión y el análisis de las causas y razones para determinados resultados, mediante los cuales se elabora un plan a la medida que proporciona antecedentes para el diagnóstico. Ahora, si lo vemos como una herramienta, ¿sí? Obviamente eso será para rendir cuentas de las debilidades y las fortalezas de un plan y también para retroalimentar la situación de que buscamos el mejoramiento académico y el personal tanto del personal docente como de la población estudiantil. Consiguientemente, obviamente, todo esto abarca lo que es la institución educativa. Y obviamente, si comentamos como si fuese para evaluar el plan curricular, pues esto no es otra cosa más que se utiliza con la finalidad de juzgar el grado de logros y deficiencias del plan curricular y obviamente tomar decisiones relativas para hacer los ajustes necesarios, la reformulaciones o cambios que debemos de hacer en este plan curricular.
¿sí? Entonces, también al hablar de la evaluación, tenemos que hablar, definitivamente tenemos que hablar acerca de lo que son las funciones y las normas de la evaluación. Para ello, estos aspectos deben de ser tocados tácitamente por lo que es la evaluación. Toda evaluación debe tener una función diagnóstica, una función instructiva, una función educativa y una función autoformadora, ¿sí? Hablando de la primera, pues obviamente de hacer un diagnóstico con respecto a todo el plan curricular. O sea, tiene que entrar desde el planteamiento, la ejecución y la administración para detectar las debilidades y las fortalezas, ¿sí? Que apoyarán la orientación y la guía precisamente en los planes de mejora que se presenten o que se desprendan de ella. Si hablamos de una función instructiva, obviamente es porque debe de producir una serie de indicadores que apoyen la continuidad del plan educativo. Y si hablamos de una función educativa, es que debe tratarse precisamente, ¿sí? Estrategias para erradicar las debilidades que surgieron de la evaluación. Si es una función autoformadora, obviamente es mientras el maestro o el docente cumpla con esos preceptos para la orientación y el cumplimiento del quehacer académico, se estará autoformando precisamente. Y entonces, cada evaluación debe de tener también estas normas. Tiene que ser útil, tiene que ser factible, tiene que ser ética y tiene que ser exacto. ¿Sí? Y entonces, hablando ya de la historia con respecto a la evaluación, vamos a ver precisamente que tenemos que tocar lo que son los periodos de la evaluación. Y vamos a tener principalmente 4 periodos. El primero, que habla de la medición o el periodo tayleriano, una descriptiva o periodo tayleriano, la del juicio o periodo de la inocencia y el realismo, y la constructivista o periodo del perfeccionismo y autoevaluación. Hablaremos de una manera somera de cada uno de ellos. Con respecto a la primera, del periodo pre-tayleriano, se inicia con el movimiento de acreditación de instituciones y programas educativos en los Estados Unidos aproximadamente a finales del siglo pasado y a inicios de este. Y obviamente mediante la utilización de test estandarizados como instrumentos de medición y evaluación. Y el principal objetivo en ellos era centrar la atención en la calidad de la educación, el rendimiento de los estudiantes. El segundo periodo habla precisamente, se llama descriptivo, porque aquí fue comprendido en los primeros años de la década de los 30. Aquí tenemos un máximo representante y lo podemos considerar como el padre de la evaluación, quien es Ralph Taylor. Sí, Taylor precisamente quien plantea el modelo de planificación curricular tecnológico, ¿sí? Donde enfatiza la selección y organización del contenido, así como en las estrategias para transmitir y evaluar el logro de los objetivos. Aquí se le denomina descriptiva porque la evaluación se caracterizó en una descripción de patrones que mostraban las fortalezas y las debilidades encontradas en relación con los objetivos establecidos. Después pasamos al periodo de juicio o periodo de la inocencia y el realismo. Aquí vamos a encontrar que en el trayecto de la década de los 40 a inicio de los 50 se expandieron las ofertas educacionales en Estados Unidos y obviamente fue una etapa que se fue dando, vamos a llamar así, por inercia, ¿sí? Y obviamente se fue incrementando la evaluación del personal docente y la evaluación educacional. Entonces, se siguió utilizando el mismo periodo que antaño, el que estaba establecido por Tyler, y obviamente eso se conoció como el periodo de la inocencia. Sin embargo, a raíz más o menos aproximadamente de los 60, la evaluación comenzó a profesionalizarse, provocando que se replantearan nuevos proyectos para el desarrollo del currículum, principalmente en ciencias y en matemáticas. Aquí encontramos un principal exponente en Cronbach, ¿sí? Quien propuso la evaluación como un proceso para recoger y formalizar información que ayudara a quienes elaboraran los currículos. O sea, esto considerado como el periodo del realismo. Y esto, obviamente, fue el periodo del juicio. Por último, el último periodo, que es el periodo constructivista o periodo del profesionalismo y la autoevaluación, apareció en la década de los 70, ¿sí? Aquí se tornó una profesionalización que relacionó la evaluación con la investigación y el control, por eso se le llamó el periodo del profesionalismo. Mientras que en las últimas décadas, además de la profesionalización, se vio la necesidad de competir por calidad académica, en donde el objetivo principal, ¿sí? Fue el buscar el crecimiento cognitivo y el desarrollo personal de todas las participantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí se representó por la aparición principalmente de la autoevaluación. Y esto se dio principalmente
en las universidades de América Latina en donde se estuvo pugnando mucho por la autoevaluación. Ahora, también para hablar acerca de los modelos de la evaluación, pues vamos a tener que encontramos cuatro características en esta parte. Uno sería la pseudoevaluación, otro sería la cuasi-evaluación, la tercera sería la evaluación verdadera, y la última habla precisamente del método holístico de la evaluación, en donde en la primera sí, solamente se distinguen dos tipos, las investigaciones encubiertas y los estudios basados en las relaciones públicas. Estas se le llamaba pseudoevaluación porque solo determinaban concluir cierta situación de un producto, o sea, no lo tomaban todo como un todo prácticamente. La cuasi-evaluación, aquí se trató de responder a ciertas cuestiones de interés en lugar de determinar el valor de algo también. Y obviamente dentro de ellas estaban la comprobación de programas, los sistemas de información administrativa, los estudios de responsabilidad, los estudios basados en objetivos y los estudios basados en la experimentación, siendo estos últimos los más destacados. Dentro de evaluación verdadera, aquí ya tenemos un poco más amplio el criterio de evaluación y obviamente aquí el mérito se le da al objeto dentro de lo más relevante. Aquí por eso se le llama la evaluación que es verdadera y dentro de ellos encontramos los más representantes, los estudios para la toma de decisiones, los estudios centrados en el cliente y para esto obviamente estarían los estudios de caso, informes contrapuestos y la evaluación responde. También están los estudios políticos y dentro de ellos está la técnica Delphi, la planificación experimental y cuasi experimental, los guiones, los pronósticos y los procedimientos judiciales. Y aquí también los últimos serán los estudios basados en el consumidor, que incluyen listas de control, valoración de las necesidades, evaluación de los objetivos, planificación experimental y cuasi experimental, análisis del modus operandi y el análisis de coste. Y por último tenemos el método holístico de la evaluación, en donde tenemos obviamente diferentes puntos, como es la evaluación orientada hacia el perfeccionamiento. Así, aquí se proponen obviamente la evaluación de 4 fases. La primera que se le va a dar la evaluación al contexto inicial, después la evaluación de entrada, que es el input, la evaluación del proceso y la evaluación del producto. O sea, si se dan cuenta, esta evaluación es una evaluación completa y es de la que más se soporta. También tenemos una evaluación iluminativa, una evaluación constructivista, representada por la presencia de la autoevaluación, como comentábamos, y por último, la evaluación fundamentada en competencias. Esta es comprendida en un plan elaborado por competencias y aquí se describen competencias profesionales divididas en genéricas y específicas y otras de formación humana, competencias de apoyo y por último las competencias académicas, que dentro de ellas también la informática se considera como una competencia, ¿sí? Y no una especialidad, de tal manera que si podemos tomarla como informática, como una competencia genérica, la podemos utilizar porque en todos los ámbitos, en cualquiera de la actividad educativa que se emplee, la informática está puntual, ¿sí? De tal manera, obviamente, que vamos a quitar, vamos a regresarnos nosotros para seguir comentando acerca de ello, ¿sí? Y entonces, permítanme nada más regresarme al screen. Entonces, stop share, aquí. Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a este pequeño viaje que hicimos con respecto al sistema educativo nacional, su evolución desde que se presentó desde la reforma del 2013 hasta actualmente con el gobierno actual, hemos visto precisamente que se han dado cambios. Sin embargo, pues desafortunadamente quienes llegan a la cúpula del poder, pues consideran a veces que las situaciones que se presentan están erróneas, ¿sí? Y quieren establecer nuevas cosas que, bueno, en algunas situaciones lo hacen bien, pero quitan otras cosas que están bien. Por ejemplo, la situación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, y en este caso, todo como los estaba mandatando, la verdad, era una situación que sí funciona, ¿sí? Pero el problema es que no lo dejan o no lo quieren dejar. El caso es que no se pretende dejar. No hay una continuidad entre gobierno y gobierno para que esto funcione.
Para que pueda funcionar el sistema educativo tiene que haber una continuidad entre gobierno y gobierno. No puede ser posible que cada que llegue el gobierno o que cambie tenga que mover esa situación. Y obviamente con el repaso que hicimos precisamente con respecto a los conceptos de evaluación, los modelos, las funciones, las normas que tiene que presentar, bueno, todo eso es necesario precisamente conocerlo para empaparnos y saber qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo para llevar a cabo una buena evaluación. Bueno, sin más por el momento, pues espero que les haya gustado este breve espacio que estuvimos con ustedes y pues me despido de ustedes sin antes pues dejarles un, un buen mensaje, ¿sí? Traten de conservar el mundo limpio, ¿sí? Tratemos de ser parte de él. Muchas gracias.